¿Estaba Jonás vivo cuando el pez lo vomitó en la orilla o estaba muerto y Dios lo resucitó? Esta es una muy buena pregunta, así que vamos a hablar sobre el tema. Mire, la historia de Jonás en el vientre del gran pez es un tema que continúa siendo de muchísimo debate entre los estudiosos y teólogos en base a la pregunta del hecho de que si Jonás estaba vivo o si realmente murió dentro del pez y luego resucitó cuando fue vomitado en la orilla, lo cual es una interpretación muy probable basada en el contexto y en la traducción de algunos términos del original hebreo y de los cuales hace referencia al contexto, pero aún así no suele ser la interpretación más común. Sin embargo, vamos a analizar detenidamente el contexto porque lo que sucedió en Jonás capítulo 1 tiene muchísimo paralelismo con la obra de Cristo y Jesús mismo lo reveló en Mateo capítulo 12 versículos del 40 al 42. Entonces, vamos a remitirnos al texto original en hebreo a ver qué es lo que nos dice. El relato se encuentra en Jonás capítulo 1 versículo 17 al capítulo 2 versículo 10 y hay algunos puntos que son clave en la traducción desde el original hebreo que nos pueden dar cierta luz sobre este asunto. Mire, Jonás 2.2 dice en hebreo lo siguiente: מבטן שאול שיבתי שמעת קולי. La traducción al español es la siguiente: desde el vientre del Sheol clamé y oíste mi voz. Sheol o Shaul es la palabra hebrea para el lugar de los muertos y es utilizada en este contexto, y además esto lleva a algunos a interpretar que Jonás pudo haber muerto y su clamor fue hecho desde el más allá, o sea, desde el lugar de los muertos. Sin embargo, la palabra Sheol también se utiliza figuradamente en la Biblia para describir una angustia extrema o una situación muy cercana a la muerte. En Jonás capítulo 2 versículo 6 dice en hebreo lo siguiente: וארד עד קצווי הרים הארץ, בריחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהובה אלוהי. La traducción al español sería: descendí hasta los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, pero tú sacaste mi vida de la fosa, oh Yahvé, Dios mío. Aquí se utiliza la palabra hebrea shahat, que significa fosa o corrupción, lo que en algunos contextos puede referirse a la muerte. Sin embargo, no es concluyente que en realidad signifique que Jonás realmente estaba muerto. Ahora, Jonás capítulo 2 versículo 10 dice en hebreo lo siguiente: ויאמר יהובה לדג ויכה את יונה אל היבשה. La traducción al español sería: y el Señor habló al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. Ahora, nótese que el texto original en hebreo utiliza la palabra noás, que significa arrojó. Sin embargo, la traducción al español lo considera como vomitó, considerando que la acción de expulsar algo desde el vientre, pues en realidad es un vómito. Sin embargo, ambos dan la idea de una misma cosa. Jonás, quien estaba en el vientre del gran pez, fue sacado, expulsado o vomitado sin ninguna referencia explícita a que haya ocurrido una resurrección posterior. Entonces, la pregunta es: ¿murió Jonás o solo estuvo en agonía? Pues hay dos interpretaciones. La primera es la interpretación figurada. La mayoría de los estudiosos consideran que Jonás estaba realmente vivo, pero en una situación extrema, usando un lenguaje poético para describir su angustia. Su oración en Jonás capítulo 2 refleja su desesperación y su salvación milagrosa. La segunda interpretación es la literal, respecto a la muerte y la resurrección. Algunos consideran que Jonás realmente murió, considerando las condiciones muy adversas para su vida, estando dentro del pez, y Dios sencillamente lo resucitó posteriormente, basándose en la mención que se hace en el contexto de la palabra Sheol y la fosa. Ahora, esta interpretación, aunque no es soportada por la mayoría, sí se ha usado bastante para conectar la historia de Jonás con la resurrección de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús hace una referencia a Jonás directamente y dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, muchos estudiosos ven esto como un paralelo con la muerte y resurrección de Jesús, pero no necesariamente implica que Jonás haya estado muerto. Jesús utiliza la historia como un símbolo profético, o sea, no como una equivalencia exacta. Y los argumentos de apoyo que se suelen utilizar para ese paralelismo son los siguientes: Jesús se entregó voluntariamente. Jonás pidió voluntariamente que lo echaran al mar para salvar a los marineros de la tormenta. Jesús estuvo en el vientre de la tierra. Jonás en el vientre del gran pez. Jesús estuvo en el lugar de los muertos. Jonás clamó a Dios desde el Sheol, el lugar de los muertos. Y Jesús fue resucitado por el Padre. Por lo tanto, aquellos que apoyan esta postura consideran que Jonás, al salir del gran pez, estaba muerto y fue resucitado por Dios. Y de esta manera, mis amados, pues se sella el paralelismo con la obra de Cristo y ambos eventos en un lapso de 3 días y 3 noches. Entonces, el hebreo original sugiere que Jonás experimentó un estado de extrema angustia, casi como si estuviera muerto, pero no afirma explícitamente que haya muerto y resucitado. Su oración refleja una experiencia cercana a la muerte, pero también es posible que use un lenguaje muy poético para describir su desesperación. Sin embargo, si bien algunos han interpretado la historia como una resurrección literal, lo cierto es que la lectura y la interpretación común es que Jonás estuvo vivo durante su tiempo en el pez y fue salvado milagrosamente.
Así que mis amados, déjenme en los comentarios qué piensas al respecto, cuál es tu postura sobre esto, porque realmente es algo maravilloso. Paz, gracia y misericordia, Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.